Buenas tardes, Leo. Vamos a hacer prueba técnica. ¿Me escuchas bien? Muy buenas tardes, sí, te escucho muy bien. Vale, pues un saludo y después de ese video introductorio que tuvimos el honor de grabar contigo en Colmenar Viejo, pues te damos la bienvenida y hoy Muchas vamos a gracias. estar aquí una horita de charla distendida. ¿Te has traído algo de beber? Yo me traje Bueno, agua. tengo agua, para que no se me seque la garganta. Bueno, hoy vamos a estar aquí. La intención de este directo es hablar de qué implica formarse en un programa basado en la teoría general del coaching y por un facilitador avalado por el EXO Center. En este caso soy yo el primero. Ese hito histórico no me lo quita nadie, pero, pero vendrán muchos más y será genial para aportar garantías científicas y profesionales en la difusión de la teoría general. Un poco para los que nos estén viendo o los que nos vayan a ver después, el objetivo es también poder compartir, aclarar dudas y preguntas que nos van haciendo las personas que ya se han inscrito en el Professional Coach Program y aquellos que están interesados y quieren inscribirse. Y bueno, nos van haciendo preguntas que mejor que responderlas con el doctor Leonardo y de manera distendida. Y yo por mi parte sí, a modo de comienzo, sí me gustaría hacer una reflexión, porque dado el éxito, una distinción, ¿no?, a las personas que están buscando formarse en la teoría general del coaching. A partir del éxito que ha tenido la teoría general, que tenemos aquí al doctor en psicología cum laude, que él no lo va a decir, pero nosotros sí lo vamos a recordar, es decir, que ha sido un hito en la disciplina y ha sido bastante elogiado por el tribunal y por eso ese reconocimiento. Sí que recordar que formarse o formaciones en coaching no directivo sin transferencias basadas en la teoría general del coaching no son aquellas que se adhieran una etiqueta. Es decir, no es suficiente adherirse una etiqueta, sino que tanto las asociaciones y las escuelas que realmente quieran alinearse con la teoría general del coaching no pueden conformarse con ahora estar diciendo, porque lo he visto, nosotros seguimos el mercado y hemos visto que ahora pues muchas formaciones son sin transferencia, son de coaching no directivo y esto no es una realidad. Entonces, tú si estás interesado en formarte, para distinguir, yo voy a ser muy claro, es decir, no puedes decir, o una escuela o una asociación no puede decir que habla de coaching no directivo y en su programa mezcla PNL, team building, inteligencia emocional, el juego de la carta por valores, las cartas de Sicona. No puede decir que es coaching no directivo o coaching de transferencia si en el programa integra coaching ontológico o coaching americano, porque es contradictorio. No puede decir que está formando desde la no directividad y desde la no transferencia en la teoría general del coaching, si además pues enseñas a dar feedback, intuiciones, distinciones. Entonces, hago esta salvedad porque es un trabajo que ahora toca de poder ayudar a las personas a que distingan. ¿Qué quiere decir eso de no transferencia, coaching no directivo, teoría general del coaching? Pues como pincelada, que se entienda que estos elementos, PNL, cartas, herramientas que van hacia el contenido del cliente, inteligencia emocional, bueno, todo lo que ya conocemos del mainstream del coaching, no se puede valorar como una formación no directiva y sin transferencia. Solamente eso para poner el apunte, porque bueno, esto va a estar, este fenómeno del mercado y el mainstream va a estar presente constantemente y entiendo que hay que ayudar a aclarar esas diferencias. Tal cual. Pues Leo, no sé, tenemos una hora, vamos a empezar por el principio, ¿no? Cada vez que alguien se quiere formar y cuando ve el contenido técnico que tiene la teoría general del coaching, te dicen, bueno, pero ¿quién se puede formar como coach? ¿Tengo que ser psicólogo? ¿Tengo que ser astronauta? ¿Tengo que ser ingeniero de la NASA? ¿O qué crees, cuáles crees tú que son los requisitos previos y durante que debería tener una persona que A quiere ver, formar? esto habría que tomarlo como cuando uno se apunta a una carrera nueva. Es decir, ¿cuál es el requisito para que un psicólogo se forme como psicólogo? Pues desde el punto de vista pues, de lo académico, pues tiene que haber terminado una formación previa, ¿no? Es decir, pero nada más, es decir, es decir, la persona que piense,
me tengo que leer una tesis doctoral, por lo tanto tengo que tener un conocimiento previo, anterior para poder formarme, tengo que ser psicólogo o filósofo o praxeólogo para poder formarme en coaching como tal. No, lo que tienes que sí entender es que te vas a adentrar en una formación que de hecho yo lo veo claramente como como una profesión, una disciplina nueva en la que vas a empezar desde cero a conocer y a entender aspectos que en ninguna otra formación, ni siquiera universitaria, vas a poder adquirir. ¿Sí? Es decir, esta formación hoy no es una licenciatura como tal, pues simplemente porque no es el momento, porque es una profesión que todavía no ha llegado a ese nivel, pero con la teoría general del coaching perfectamente podría llegar a transformarse el día de mañana en una licenciatura, ¿no? Bueno, en ese sentido no veo un requerimiento como tal, sí mucha y muy buena disposición a esto, ¿no? A entender que te estás adentrando en una formación, en este caso, que se te va a requerir una comprensión, es verdad, teórica, una comprensión académica, que se te va a ir acompañando en esa comprensión, como se te acompaña en cualquier universidad o en cualquier centro de formación, y con, digamos, la ventaja en relación a una formación universitaria, digamos, al uso, es que es práctica a la vez desde el primer momento. Es decir, tú no vas a entrar a un programa en el que te vas a llenar de conceptos y de teorías, por más que sean nuevas y que luego no vas a saber cómo aplicarlas. Pues yo puedo, ¿cómo es? El lector, o en este caso el estudiante o el que nos está viendo ahora, puede pensar, bueno, pues me hablas de engendramiento, me hablas de epistemología, me hablas de metodología, me hablas de teleología, me hablas de la pirámide científica, ¿sabes? Me hablas de fundamentos de referencia científica. Bueno, claro, de individualismo metodológico, me hablas de... Claro, y uno puede decir, ¿y esto? A ver cómo, ¿y con esto qué hago luego, no? O sea, también esto para qué me sirve. Y lo cierto es que no es así, es decir, justamente una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que para ejercer bien la profesión, es decir, para que tú puedas ser realmente un profesional, requieres de un conocimiento teórico sólido, coherente, que te dé seguridad y garantías de que lo que estás haciendo tiene un fundamento, tiene una razón de ser y tiene una forma de aplicación específica que es la que tienes que dominar. En algún momento yo creo que lo he dicho, Daniel, pero incluso considero que es más fácil. Esto es como, se me viene ahora a la mente, como cuando uno estudia música, ¿no? O un músico. Uh-huh. Si yo te doy la estructura de lo que son, yo qué sé, los acordes o la estructura de lo que es una escala determinada, tonal, pues a ti se te hace más fácil poder improvisar sobre una escala para poder sacar la música que quieras, sea en el estilo que sea, ¿sí? Que si simplemente pues te doy un instrumento y te digo, empieza a mover los dedos, ¿no? Claro. Y realmente un buen formador, una buena formación te ofrece la estructura, te ofrece el continente necesario para que tú puedas adentrarte y saber dónde tienes que poner los dedos, cómo tiene que sonar esa música, en qué estilo te encuentras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en definitiva, yo creo que el requisito es saber que para poder ser un profesional del coach serio y eficiente, necesitas dominar tanto la teoría como la práctica y no hay una buena práctica sin una buena teoría, ¿no? Y esto, la famosa frase ¿cómo es? ¿Me fue? Sí, se me ha ido a mí también, pero no hay mejor, es el Carl psicólogo. Lewin, de Carl Sí. Lewin. Sí, que no hay nada más práctico que una buena teoría, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, pues yo creo que la teoría general del coaching aporta esa teoría necesaria para ejercer bien la profesión. Pues, y de hecho tenemos, y creo que tú estarás de acuerdo, tenemos una evidencia de ello, que es Selvin Galindo, que es una persona que a mí me ha pedido formación antes de estar la tesis presentada, antes de salir
con el Professional Coach Program y yo le dije, pues si quieres que te forme, léete el libro del doctor Javier, Coaching no directivo, léete estos papers, vete estos videos y después vamos practicando. ¿Y qué pasa? Que para él, o sea, para mí es mucho más fácil eh, corregir su práctica o ayudarla en la práctica porque tiene una buena teoría. Él mismo llega a asociar coherentemente, decir, claro, esto no lo puedo hacer porque esto es dirigir. Yo no le puedo decir al cliente esto porque esto es cambiar el foco. Entonces, Pero eso es, Dani, porque también él tiene las distinciones claras desde el principio. claro, A mí me ha pasado de tener alumnos que vienen sin ningún previo, ¿no? De haber escuchado coaching o de haber asistido a otros cursos, de haberse leído otros libros. Y entonces, cuando tienes las distinciones claras, se te hace tan fácil entenderlo y tan fácil. A ver, luego es un arte, ¿no? El coaching también es un arte a la hora de ejercerlo, pero se te hace tan fácil la comprensión y lo que tienes que conseguir que no tiene color. Si tú te has empapado y sobre el mainstream del coaching que te ofrece en realidad mucha confusión al respecto, y luego con eso ya no sabes bien qué tienes que hacer, por dónde ir, para dónde tirar, qué cosas sirven, qué cosas no sirven, por qué sí, por qué no. Y bueno, pues todo eso te lo resuelve la teoría general de coaching. Y a pesar de ser una tesis doctoral y a pesar de ser académica, de hecho así lo ha entendido incluso el propio tribunal y yo mismo lo defendí así, he procurado ser muy claro, ¿sí? Es decir, como que te voy llevando de la mano de alguna manera. De hecho, por eso a lo mejor es tan extensa la tesis, ¿no? En algún claro. momento yo podría decir, podríamos haber quitado algunos pies de página o podríamos haber quitado algunas expresiones o elementos que a lo mejor un académico en principio ya debería de conocerlos. Bueno, a lo mejor sí, pero yo he preferido ir desde cero. Decir desde cero significa que tú vas a entender perfectamente a qué me refiero con cada uno de los términos si te lees la tesis completa. Sí. Y además, bueno, por eso vamos a acompañar en la lectura de la tesis como un requisito indispensable y hay muchos ejercicios que aterrizamos, ¿no? Ejercicios conceptuales para que la persona lo entienda mejor y después ejercicios que se llevan a la práctica en la sesión con el cliente. Así que bueno, por este lado, el requisito que me queda es entender que vas a hacer un pequeño esfuerzo intelectual al principio, porque hay muchos ingredientes nuevos para una persona que no esté tan vinculada a formaciones de nivel académico, pero luego vas a tener una seguridad en la profesión incuestionable. Sí, a lo mejor también haría falta mencionar para quién no es este programa. Es decir, Sí, 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 si una persona está buscando un lugar para él recibir una especie de pseudoterapia y sanar sus emociones, o que pretende transformarse en una especie de gurú que va a empezar a dar consejos por el mundo, o que quiere hacer actividades en las que él se sienta bien y que se sienta en un entorno aceptado porque otros compañeros están en su misma situación, o sea, transformando el aula en una especie de incluso ya no de pseudoterapia, sino incluso grupal, ¿no? Donde cada uno va a contar sus historias, sus penas y, bueno, pues no. Es decir, yo creo que precisamente eso ha hecho mucho daño y haya creado mucha confusión respecto de lo que es realmente el coaching, porque al final, y más allá, evidentemente, aquí yo no estoy criticando a ciertas dinámicas de grupo y demás, sino mucho de lo que se ha visto o que se ve en el mainstream del coaching en cuanto a ejercicios y dinámicas que se hacen en el aula, no te enseñan en absoluto lo que tienes que hacer con un cliente. En absoluto. Absolutamente, sí. Entonces, claro, al final te genera una tremenda confusión porque tienes esa sensación de haber estado formándote en algo que te ha hecho bien a ti, en principio, es decir, tú te has sentido bien, has recibido distinciones o algunos conceptos que no conocías y que te ayudaron en algún momento, pero a la hora de ejercer la profesión, a la hora de vender tus servicios, a la hora de ver cómo te enfrentas a un cliente, eso no solamente no te ayuda, sino que te confunde, porque no tiene nada que ver con lo que realmente tiene que conocer un coach. Claro, Sí.
No, de hecho, bueno, esto para mí es uno de los temas más importantes que ha salido ahora, pero es algo que hemos conversado. Hay un video que yo tengo criticando la industria de la formación en el mainstream y parte de esa crítica es que en el aula, lo que tú dices, se hacen tantas dinámicas que son para sugestionar, para cambiar, para crear el estado emocional del alumno, no tratado como alumno que está aprendiendo, sino como cliente que necesita vivir algo satisfactorio. Entonces, todas esas dinámicas, al final, no tienen ningún valor técnico para la aplicación individual y mucho menos grupal. Porque De aunque, acompañamiento. Uh-huh. claro, porque aunque esto lo estés viviendo en grupo, cuando se va a hacer o se va a hacer algo en equipo, se necesita trabajar los objetivos del equipo, no todo lo que No, se no, claro, claro. emocionalmente en el aula, que es pura transferencia y dirigir hacia obtener un resultado de bienestar o algo terapéutico. De hecho, Leo, ya sabes que yo estoy todavía certificándome en metodologías ágiles Uh-huh. y una de las cosas que cuando he hablado con las personas que se dedican al Scrum y todo esto es que hablan de que no entienden por qué en el coaching, cuando van a trabajar para que un equipo sea más ágil o tenga una mejor comunicación o adquiera mayor claridad y foco en cuanto a sus objetivos, por qué el coach le quiere transformar, tiene que transformar a las personas. Entonces lo ven como algo terapéutico que no entienden para nada. Entonces, claro, ese defecto transformacional, emocional, se lo han llevado allí y eso ha hecho mucho daño también al prestigio del coach. Entonces, De efectivamente. hecho, yo tengo visto, esto no, a lo mejor no es para comentarlo ahora, ¿no? Pero el concepto de transformación personal, el concepto en sí mismo de lo que implica la transformación personal, es una adulteración de lo que realmente implica la esencia del coaching. Es decir, es una forma, se ha cogido la etiqueta de coaching para colocarla en ese tipo de dinámicas que persiguen la transformación personal, pero realmente han tergiversado lo que realmente es el coaching, ¿no? Y eso está bastante extendido. Vale, pues me alegra mucho que lo hayas sacado, Leo. En síntesis, es una formación que requiere un esfuerzo académico para ejercer profesionalmente con eficiencia y no es un lugar para venir a buscar algún tipo de pseudoterapia porque no va a ser eficiente y no lo va a encontrar. De hecho, una de las ventajas, una de las grandes ventajas de que la formación sea online, y para mí esto parece trivial, pero no lo es que logras estructuralmente quitar la deformación que te da la formación presencial, porque Ya, claro, ya, ya. cuando estás presencialmente es mucho más fácil hacer dinámicas para romper flechas, caminar sobre el fuego, inflar globos o darnos abrazos, Uh-huh, sin valor técnico. uh-huh. En cambio, online, bueno, te tienes que buscar, se puede hacer, pero es más difícil, ¿no? Entonces, bueno, esto que venga, que valga la claridad para que la persona que está deseando formarse tenga los criterios más claros. Y lo quisiera empalmar, Leo, con ¿qué crees que entonces se puede llevar una persona que sea de recursos humanos, un CEO, que son las personas que más nos han contactado desde la teoría general del coaching en sus empresas, para sus empresas? A ver, tú sabes muy bien que existe también un modelo de gestión emergente. O sea, en el mundo interconectado en el que vivimos actualmente y con el tema del COVID también se ha potenciado esto todavía más, la forma de gestionar está cambiando drásticamente, ¿sí? Y, y ya es bastante conocido, ya se sabe, algunos lo hacen como pueden, pero el requerimiento de que uno tenga una formación como coach, dado que el jefe tradicional ya no puede llevar los equipos como se llevaban antes, precisamente porque no son ágiles a lo que está, a la velocidad en la cual se mueve el mercado, pues todas esas personas, directivos o personas de empresa, adquieren competencias
que hoy empiezan a ser necesarias y que mañana van a ser más necesarias todavía. En cuanto a las capacidades que ellos van a desarrollar, piensen que realmente es una formación donde tú, no es que te van a enseñar, a ver cómo puedes explicar esto, no es que tú en la formación te van a enseñar un nuevo estilo de liderazgo o un nuevo estilo de dirección de personas o un nuevo estilo de lo que fuere. Yo creo que incluso más interesante. Te van a enseñar una manera diferente de escuchar, pero de verdad. No te van a decir que hay niveles de escucha y luego vas a terminar escuchando de la misma manera. Te van a enseñar a atender y observar de una manera diferente de como lo vienes haciendo hasta ahora. Te van a enseñar incluso a entender realmente cuáles son los conceptos esenciales y fundamentales de lo que implica la colaboración, el hecho de que las personas tienen un motivus natural sobre el cual trabajan o funcionan o se mueven. Es decir, hay un montón de elementos realmente novedosos o nuevos en cuanto a cómo yo los voy a incorporar como competencias para poder relacionarme con otros, y por lo tanto, pues yo creo que ahí está ese valor. Pero claro, Dani, esto es un valor añadido a lo que es la formación profesional del coach como tal. Quiero decir, tú aquí puedes ejercer como profesional del coaching acompañando a personas, equipos y demás, y luego también puedes, con todo ese conocimiento, aprender a llevar equipos, si tú eres el líder, o llevar las relaciones dentro de la organización de una manera diferente. ¿Sí? Sí, de hecho, las personas que nos han contactado, que son de recursos humanos, nos han dicho que ya en las empresas piden que sean coach, incluso a los propios líderes. Y conectándolo yo creo que puede ser interesante entender algo, porque en este nuevo paradigma emergente de gestión, pues hay muchas teorías, ¿no? Muchas metodologías. Y las metodologías, por ejemplo, las ágiles te dicen, porque es un problema, yo creo que la teoría general del coaching va a aportar mucho a problemas que están teniendo en las metodologías ágiles, porque te dicen, claro, los equipos más eficientes son los que se autoorganizan, y equipos automotivados, y equipos que son más responsables y aportan más talento y creatividad. Dices, ok, te dicen que eso es como una descripción, pero ¿cómo consigues que un equipo sea más responsable? ¿Cómo consigues que un equipo se autoorganice? ¿Cómo consigues que un equipo se automotive? Y ahí es donde es el coaching como un generador de este conocimiento propio, de este conocimiento tácito, de esta alineación también de motivos, puede ayudar a cómo se hace también, ¿no? Total, es que yo creo que la gente que no conoce todavía lo que realmente le va a ofrecer el programa, no es capaz de, yo creo, de dimensionar el valor realmente que van a adquirir. Es decir, tú sabes muy bien, porque bueno, nosotros hemos hablado mucho y sabes cuál es mi trayectoria dentro del desarrollo que vengo llevando, ¿no? De estas ideas. Y realmente la teoría general del coaching te presenta finalmente el cuadro completo de cómo hacer para que una persona se autogestione, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, al final de cuentas, la no transferencia y la autogestión son dos elementos que conviven permanentemente. De hecho, cuando conseguimos que una persona tenga un insight, genere valor o creatividad, lo que estamos consiguiendo, que es pues que suceda una dinámica espontánea, interna, autogestionada dentro del cliente, que le lleva a generar pues esos resultados, ¿no? Lo que implica que realmente la estás empoderando a la persona. En el sentido de que se da cuenta por sí mismo que efectivamente tiene recursos para poder dar más de sí, o para atender a las circunstancias que está viviendo o que se está enfrentando, sin necesidad de que tú tengas que acudir a intervenir, a salvar, a rescatar, a aconsejar y demás, ¿no? Cuando tú bajas a ese nivel tan específico de autogestión interna, por decirlo de alguna manera, o de dinámica espontánea del engendramiento interna,
Luego esto lo llevas, porque también en el programa lo vamos a llevar a módulos de coaching, o sea, de equipos o ejecutivo, tripartito y demás, comprendes realmente lo que estás haciendo. Comprendes que cuando tú estás asumiendo una serie de competencias en tus relaciones o estás desarrollando una serie de estructuras, ¿sí? Para conformar una relación diferente, lo estás haciendo por algo, ¿sí? Que luego ves los resultados claramente y los tienes distinguidos y los puedes trabajar. Incluso eres capaz de darte cuenta si lo estás haciendo bien o mal, cosa que ya es... Ya, que es claro, que si lo comparas con la formación en el mainstream del coaching es brutal. Para todos aquellos que hayan hecho una formación, sabrán que cuando terminan su formación no saben si lo están haciendo bien o no, claro. porque no tienen esas distinciones. El punto es entonces, yo puedo conseguir que un equipo colabore entre sí mucho mejor y que asuma mucha más responsabilidad y que por lo tanto genere mucho más valor, pero no solo en palabras, lo puedo ver, lo puedo analizar, lo puedo diagnosticar, lo puedo gestionar. Eso es importante. Yo sé perfectamente lo que está pasando. Sé cuando yo estoy interactuando, qué elementos estoy utilizando y qué es lo que estoy consiguiendo, y entonces en cuáles tengo que ir trabajando para ir mejorándolo, ¿sí? O para ir perfeccionándolo, para ir adaptándome a lo que vaya surgiendo. Todo esto a mí me parece espectacular. Que sé que un programa te ofrezca estos elementos, ya obviamente más al final del programa, ¿no? Porque todo esto va increyendo, ¿no? De alguna manera, vamos de lo más básico a lo más complejo, dicho de alguna manera. Sí, sí. Pues tener todos esos elementos para poder hacer ese análisis y ver tú mismo cómo lo puedes gestionar, pues yo creo que es realmente distintivo, es realmente un valor que otra formación no te puede dar. Bueno, fue lo más impactante cuando empezamos a trabajar a nivel de OXO Center y el proceso de mentorización, todo lo que facilitaban las herramientas que tú has diseñado hacia el continente, hacia la estructura, hacia el seguimiento del proceso, la gestión del proceso, era increíble porque los preliminares eran, primero tenían muchos más pasos que los que en el mainstream se da, que en el mainstream pues vas y si el cliente quiere, vas para adelante, sin ver un montón de circunstancias, de posibles interferencias, de requisitos previos que se tienen que cumplir para que garanticemos una máxima idoneidad o posibilidades de éxito, que claro, en todos esos preliminares nosotros sabíamos exactamente si podíamos avanzar o no debíamos avanzar y por qué. Y podíamos explicárselo al sponsor. Podíamos explicárselo para que lo entendiera y para que él realmente buscara la solución más adecuada o nos pidiera una solución diferente, ¿no? Entonces esto no tiene precio. Tal cual, tal cual. Tú sabes muy bien que incluso el poder darle la explicación al cliente de por qué, aunque él quiera, la relación no es idónea, es algo que en el mainstream no existe, es imposible eso. Claro. Y alguno incluso que nos esté escuchando puede estar pensando, bueno, pero entonces estás juzgando y no estás siendo no directivo en ese momento porque le estás diciendo que no cuando él quiere. Y lo que no entienden justamente es, pues eso, que realmente en la profesión del coach, el coach es experto en los procesos de autogestión. Eso significa, ya sea individual o de equipo o lo que fuere, lo que significa que tú sabes perfectamente cuáles son los elementos que se tienen que dar para que eso sea posible, ¿sí? O que sea idóneo. Y cuando no se dan, tienes la responsabilidad profesional y ética de comentárselo al cliente, explicarle los motivos, si fuera necesario, en los niveles en los que sean requeridos, para que también de esa manera, incluso tú fíjate, los clientes se vayan siendo educados, ¿no? En esto de, es que yo quiero coaching, ¿no? Como muchas veces te contratan y dicen, yo te quiero contratar porque me quiero comer el mercado y quiero que todos aquí salgan súper motivados y claro, pues hay una confusión muy grande, ¿no?
Total. Bueno, y al final sí que estoy recordando estos casos de preliminares y claro, es difícil explicarlo Es porque difícil. son muchos procedimientos los que se siguen, pero estoy acordándome de casos diferentes en el que, claro, si el coach no sabe distinguir si esa intervención o ese proceso de coaching amerita coaching grupal, porque no entiende las distinciones de si esas interacciones son propias del coaching grupal o de un coaching de equipo, pues al final lo que puedes terminar haciendo un daño en esa empresa y en esa circunstancia por estar aplicando algo que refuerce las Bueno, dinámicas negativas, ¿no? O y sea, eso sin contar que si en el mainstream del coaching hay confusión en relación a lo que es el coaching en sí mismo y en cómo lo enfocan basado en competencias, ya ni te quiero contar cuando intentan hacer coaching de equipo o coaching de un grupo. Es decir, la confusión cada vez es mayor porque la relación de ayuda es más compleja y no dispone de esos elementos para poder distinguir. Por lo tanto, acuden pues, a lo que acabas de mencionar tú, a dinámicas de grupo, a teorías de sistemas, teoría del caos, teoría de lo que sea, cuando en realidad ni dominan la teoría a la que se están refiriendo, ni saben cómo aplicarla con el cliente a la hora de realmente poder acompañarle. Entonces, en este programa se añade ese módulo, digamos, de coaching de equipos o coaching de grupos, que es coherente con todo lo que has venido aprendiendo para que veas que sí es posible y que sepas cómo abordarlo. ¿Sí? ¿Cuál es realmente el abordaje que tienes que hacer frente a un equipo o frente a un grupo? ¿Cómo distinguir cuándo es uno y cuándo es otro? ¿Por qué? Y qué tipo de procedimientos se siguen, ¿no? sí, Muchas veces a mí, los alumnos en todas las formaciones me preguntan lo mismo. Me dicen, recomiéndame un libro para que yo aprenda a llevar equipos desde el coaching. Y yo me quedo así, en silencio, ¿no? Porque, a ver, no hay. De entrada libros que se hayan escrito de coaching de equipo hay, pero dejan bastante que desear en sí mismos. Son muy pocos de por sí y dejan bastante que desear porque como no tienen las bases fundamentales, ya lo que explican se sale completamente del marco de lo que es el coaching incluso. Por lo tanto, pues en este programa, pues yo considero que es el único programa en el que realmente te van a poder ayudar a que tú entiendas cómo llevar un equipo, cómo llevar un grupo, siendo coherentes con la esencia, con las estructuras, bueno, con todo lo que son los fundamentos, digamos, con toda la formación propia del acompañamiento individual, ¿vale? Una vez aclarado, pues es el único programa que es coherente con eso y que realmente te permite lo mismo, poder diagnosticarlo, poder evaluarlo, poder realizar el acompañamiento como es debido, etcétera, etcétera. Ahora bien, aquí también viene un punto importante. ¿No es demasiado todo esto para un programa de un año? Bueno, yo creo que ahí sí hay que entender que la profesión, como en cualquier profesión y cualquier carrera, o sea, tú puedes salir formado incluso con las mayores calificaciones de tu carrera en psicología, ¿sí? Y eso no te va a hacer ser un buen psicoterapeuta. De hecho, tendrás que formarte como psicoterapeuta específicamente. Y después que te formes específicamente como psicoterapeuta y termines la formación, eso no quiere decir que vas a ser un excelente profesional, digamos, al día siguiente. Ahora, lo que sí tienes son todas las herramientas y todo el conocimiento para que empieces a desarrollar, digamos, ya la maestría propia de lo que es el ejercicio profesional como tal, ¿no? Porque las casuísticas en las que te vas a encontrar a lo largo de tu carrera, después de 10, 15, 20 años, es lo que te lleva realmente a la maestría, ¿no? Entendida como maestría, dicho en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Se requieren años de experiencia. Pero claro, muchos años de experiencia con una mala formación
te lleva, pues, además del estancamiento y no poder evolucionar, a tener malos resultados, ¿sí? A no ser eficiente en tu profesión y al final, pues incluso a decepcionarte. Una buena formación con todas las bases te permite salir, y de hecho ese es uno de los requerimientos también, que luego si quieres podemos comentar, que es realmente cuál es el requerimiento práctico. Bueno, pues el requerimiento práctico dentro de este programa es que tú puedas llevar un proceso completo con todos los elementos, no aprender a hacer sesiones. Claro. No simplemente tener una conversación de coaching, porque eso no es coaching. Aún tú puedes ver sesiones de coaching en YouTube, pero eso no es coaching. Y tú dices, bueno, ¿cómo? ¿Es una sesión de coaching? Sí, pero es una sesión de coaching, no es un proceso. Significa que tú puedes tener una sesión o una conversación de coaching relativamente bien hecha, pero no llevar un proceso, absolutamente. De hecho, puedes tener conversaciones excelentes de coaching, pero como no conoces la estructura de lo que es un acompañamiento, lo que es la estructura procesal, pues te puedes cargar de alguna manera esa relación y ese acompañamiento por no dominar lo que es la estructura y lo que es realmente el acompañamiento, ¿no? Completo, lo que es el coaching en sí como profesión. Sí, un bueno, proceso dicho esto, aquí va a haber un requerimiento en el que tendrás que demostrar no que sabes conversar, sino que sabes llevar un proceso completo, ¿sí? Que has sido capaz de poder llevar un proceso completo y que distingues y que sabes decir, mira, aquí pues esto lo he hecho mal, ¿sabes? O esto lo he hecho bien, o esto me falta por mejorar, ya, ¿sabes? Esto lo podría haber hecho de otra manera. A este procedimiento se podría haber encarado de otra manera diferente, no solo de una manera, porque las cosas no son estrictamente, ¿sabes? Uno más uno. No, sí, hay elementos que uno tiene que analizar y saber cómo va a abordar a ese equipo o a ese grupo o a esa empresa o a ese individuo para que esto funcione mejor, ¿no? Entonces, eso está. Luego, si yo tengo los elementos y a mí se me ha formado en esas distinciones, entonces yo perfectamente tengo la tranquilidad de que esa persona va a ir desarrollando la maestría práctica propia de cualquier profesional. Esto, Dani, entiendo que tú me entiendes lo que estoy diciendo, es decir, tú vas a llegar a ser un profesional senior, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, cuando ya lleves varios años practicando profesionalmente, ¿no? ¿Sí? El ejemplo para mí es claro. Yo me formé en el mainstream, fui profesor al máximo nivel del mainstream y tuve que desaprenderlo todo porque yo reconocí la ineficiencia, pero cuando me formé contigo sentí la seguridad de que los cimientos que estábamos poniendo me iban a permitir a mí construir un rascacielos. No construir una casa de adobe, un piso que se cae a la primera, sino construir un rascacielos. Y si quieres un rascacielos en Hong Kong, cuando vayas donde quieras. Y otra cosa, Dani, yo creo que además te estamos dando o vas a recibir los elementos que te permitan a ti, incluso ya no solamente progresar o desarrollarte a nivel como coach, sino ver más allá, porque no está todo escrito, no está todo hecho, ¿sabes? Es decir, uno puede tener la idea, si nos está escuchando, de pensar, bueno, acá te van a enseñar todo lo que necesitas y ya está, y a partir de aquí en adelante, no, te vamos a enseñar, vas a recibir todo lo que necesitas, pero incluso más, vas a poder, si tienes la capacidad y si ves que esto te gusta y si ves que de poder implementarlo en ámbitos que a lo mejor hasta ahora no se han implementado, de poder llevarlo a situaciones en las que a lo mejor muy pocos coaches han llegado o ninguno ha llegado, ¿sí? Y estoy pensando ahora, por ejemplo, en diferentes áreas de la acción humana, áreas de desarrollo humano, en las que a lo mejor no se han tocado o no se han tocado lo suficientemente bien. Yo creo que te abre un panorama y unas posibilidades muy, muy, muy interesantes. Y como bien sabes tú, pues uno de esos panoramas que ya se están trazando o que estamos trazando juntos es el self-management, ¿no? Que como bien sabes tú, está muy, muy ligado a la no transferencia o la teoría general de coaching como tal. Totalmente.
Pero Leo, por dar ejemplos así, a lo mejor un poco más gráficos, ¿no? Yo recuerdo cuando hablabas de, o sea, cuando estábamos trabajando en empresas, que claro, los procesos son los mismos, pero los procedimientos cambian. A lo Ah, mejor un sí, mismo eso sí. de coaching ejecutivo tripartito, donde hay 7, 8 personas implicadas y que es diferente a coaching de equipo, coaching grupal, eh, es verdad que el proceso está claro, la teoría está clara, pero está tan clara que te permite entender que los procedimientos para encarar eso, como decías antes, hay que cambiarlo. Entonces el objetivo del proceso, según la teoría, es lograr obtener una alineación. Vale, pero a lo mejor en las circunstancias de esa empresa, para obtener esa alineación con el objetivo entre CEO y el coaching, te necesitas dar 3 pasos más. Pero eso te lo permite, sabes tú cómo hacer esa variación porque entiendes cuál Tal es la cual. dinámica del proceso. Y claro, esto para un coach es moverse de una manera totalmente diferente, ¿no? Con una certeza y una eficiencia que no hay comparación. Entonces, no sé, Tal Leo, cual. y por ejemplo, por cerrar, porque ya sabes que soy sensible al mainstream, por cerrar este bloque, cuando estaba hablando en el equipo de los libros que hay, que dejan mucho que desear, yo recuerdo que, que varios de los problemas es que, claro, al no dominar un fundamento como la teoría general del coaching, terminan haciendo con equipos team building, ley de atracción, constelaciones familiares y cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Entonces, claro, ayudar a un equipo desde una constelación familiar diciendo que es coaching, pues no tiene ninguna lógica. O dinámicas teatrales, o cosas que al final, lo que te decía estos colegas del mundo de la agilidad, dicen, a ver, pero no me conviertas esto ni en una terapia, ni en una fiesta de cumpleaños, ni aquí en un rito chamánico. Porque entonces, al final, no me estás ayudando. Yo necesito, te pongo un ejemplo, yo necesito que mi equipo, si hemos adoptado la metodología OKRs de objetivos claves y resultados claves, yo le puedo decir a mi equipo, necesito que fijen los OKRs, pero si tú no ayudas a esa persona a centrarse, a enfocarse relajadamente, explorar su realidad, explorar cuál es su escala valorativa a través de las categorías de acción que utilizamos en la técnica del coaching, ¿cómo vas a ver a la persona cuál es el objetivo clave que va a producir mayores resultados clave para su empresa? ¿Y cómo lo haces eso haciendo una constelación? No tiene un fundamento técnico. Estamos hablando de esto, estoy tratando de poner ejemplos muy concretos porque, por ejemplo, en un evento llamado retrospectiva, la retrospectiva no es para abrazarnos, es para evaluar, como se hace perfectamente en el plan de acción de continuidad, Leo, que tú has diseñado, se hace que exactamente una evaluación de las acciones empleadas, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué no tenías previsto hacer y has decidido hacer y quieres mantener porque has notado tácitamente y creativamente y has hecho una integración de que es más eficiente para mejorar. Eso es lo que se necesita hacer en un evento en donde un equipo está haciendo una evaluación para ver las acciones empleadas y cómo va. No terminar abrazándose y ocultando los problemas como se hacen en estas dinámicas del mainstream afectivas emocionales que no buscan el desarrollo real del Tal conocimiento de la cual. persona. Tal cual. Y tú lo has comentado teóricamente, pero estoy recordando Y está momentos. genial porque la gente lo va a entender mejor. O sea, la gente entiende mejor cuando están los ejemplos, ¿no? Claro, Eh, entonces, tal cual, Leo, es así lo que. y bueno, al final de cuentas es un poco, el valor está en identificar claramente cuál es la esencia del coaching, a partir de ahí poder tener los elementos para poder practicarla y practicarla en los diferentes ámbitos de manera coherente y siguiendo pues un planteamiento que es realmente único. Hasta ahora no existe nada parecido. Pues no sé, Leo, yo tenía aquí apuntado un poco así como temas interesantes. Creo que la diferencia de esta formación con el mainstream del coaching lo hemos abordado en diferentes aspectos en esta conversación. También yo invito a las personas a que lean el programa,
el programa he dejado el enlace a la página y que lean los módulos y que vayan y comparen con cualquier otro programa. Para mí eso es un argumento para que la persona entienda cuál es el contenido que tiene y pueda decidir con su propio criterio. Creo que los módulos... Pues lo que una de las grandes cosas que van a notar, así ya hablando más cercanamente, es que es un programa sobre coaching. Parece un absurdo lo que estoy diciendo, pero coge cualquier programa del mainstream y vas a ver que no hay solo coaching. Te van a querer meter en el programa, pues, de todo. O sea, vas a ver un montón de cosas. Pero de coaching. Aquí, si tú te lees el programa, vas a ver un programa de coaching de principio a fin. Y no se trata de, como alguno está intentando, digamos, criticar, ¿no? Decir, bueno, pero es que el coaching puro, no se trata del coaching puro, no. Si tú te quieres formar como psicólogo, te tienen que enseñar sobre psicología, no sobre astronomía. Claro. ¿Estamos? Es decir, si tú te quieres formar en lo que sea, si tú quieres ser cineasta, pues te tienen que enseñar sobre cine, ¿sí? No sobre cualquier otra cosa. Bueno, Entonces, Leo, te pongo ejemplos y conecta, o sea, y no te quiero interrumpir, pero por ejemplo, tú sabes que hemos contestado objeciones de personas que se han inscrito, y les mando un saludo, objeciones normales y naturales, que cuando evalúan el mercado dicen, oye, ¿y vosotros no dais coaching cuántico, coaching biológico? No enseñáis inteligencia emocional, inteligencias múltiples y herramientas como la carta de los valores, el Psicona, los Legos, los muñequitos. No sé, porque todos los programas tienen esto y vosotros no lo veo por ningún lado, ¿no? Entonces, claro, no lo vas a ver porque te vienes a formar como coach, no a hacer un popurrí de teorías de moda, ¿no? Que es una detrás de otra, que es un sinfín, que al final no te llevan a ningún lado, porque es que ni siquiera está integrado en la propia profesión como tal, en la propia disciplina como tal. Entonces, aquí vas a ver un programa que es de principio a fin coaching, para que tú ejerzas la profesión de coach, ¿sí? Para que ejerzas la profesión de coach de manera eficiente. Y yo creo que eso, aunque puede parecer una obviedad para alguien que venga fuera del mundo del coaching, porque pues es obvio, ¿no? Pues yo me voy a formar, pues quiero que me enseñes eso. Si voy a hacer un programa de marketing, me tendrás que enseñar marketing, publicidad y los elementos que son propios de la disciplina, me vas a enseñar otra cosa. Entonces, pues aquí se ha conseguido poder generar realmente un programa donde sea coaching, ¿sí? claro, y además afianzar la idea, que también es importante entender, que con el coaching, sin transferencia, sin imponer al cliente, tú ayudas de manera natural a que la persona modifique o adquiera o cambie la emoción que necesita para emprender Total. O sea, tú lo que estás queriendo transmitir, Dani, creo yo, no es que a este programa le falte, como piensan algunos, porque los otros lo tienen, sino que al otro le sobra. Es que es así. Y a ver, nosotros lo sabemos porque estamos hace muchos años en el mundo del coaching y sabemos cómo funciona esto y sabemos perfectamente pues que hay muchísimas horas de relleno de teorías que no te sirven para nada desde el punto de vista ni teórico ni, ¿sabes? Ni teórico ni práctico. Es decir, no es teoría que te aporte a la práctica, ni es algo práctico que te permita ser eficiente a la hora de acompañar. Es que simplemente no debería de estar. Es directamente sobra en esos programas, ¿sí? Porque no tienen que ver con el coaching. Y esto yo lo expliqué varias veces, que es esa necesidad que tiene aquel que carece de algo, de tener que pues, mostrar que sí puede o que sí sabe, y entonces acude a lo que está en el mercado, ¿no? Y lo que está en el mercado pues son esas teorías. Y otra cosa ya es que es una tomadura de pelo, es lo que acabas de decir tú. Lo del coaching cuántico, eso es una tomadura de pelo directamente. Es que eso ni siquiera es que, porque eso ni siquiera es física cuántica. Porque si tú me dices que un físico cuántico te va a dar clases en un programa de coaching, yo te diré, bueno, probablemente sobre, porque no tiene relación con el coaching, pero por lo menos te lo da un físico cuántico. Por lo menos aprenderás física cuántica en ese programa. Pero hablar de coaching cuántico es una tomadura de pelo.
es, como lo he dicho muchas veces, el hazme reír, ¿sabes? Es decir, es tan absurdo que muchas veces, de tan absurdo que es, a veces hasta dudamos de si no será algo serio. Es decir, o sea, esto es realmente lo que me están diciendo, es así. Es decir, ¿habrá un coaching cuántico que me permita qué? ¿Qué exactamente, no? Es decir, no sé, el cliente es el gato, no sé qué. De verdad que no tiene, y además, claro, luego la propia persona que te ofrece esa formación, ¿sí? Va a carecer de los elementos para poder hacer ese vínculo que supuestamente existe entre esos elementos que te está poniendo y el coaching como tal. Ahora, lo que tú decías es, y esto sí que es importante a lo mejor dejarlo claro, a ver, la relación de ayuda en el coaching es única, es única. No hay otra ayuda ni parecida en ningún lugar. En ningún lugar van a encontrar una relación de ayuda como la del coaching. Por lo tanto, tienes que aprender coaching. Eso por un lado. Por otro, en esa relación de ayuda que es única, tú trabajas con el contenido que es el propio cliente en sí mismo, con todo lo que él tiene dentro, sus creencias, sus valores, todas sus subjetividades, su mapa mental, llámale como quieras. Con eso, todo eso es lo que él trae a la sesión. Y obviamente que en la sesión saldrán creencias, saldrán valores, habrá emociones, habrá lenguaje, habrá filosofías de vida propia del cliente, habrá un montón de cosas. Y lo interesante en coaching es que yo, como coach, no necesito ser experto de cada una de esas cosas que el cliente manifiesta dentro de su contenido, porque además serías un superhombre, o sea, un super ayudador, tendrías que saber de todo para poder acompañar a una persona en ese sentido, pero al margen de eso, es que, de hecho, no tienes que saberlo porque te tienes que centrar en otro lado. Para ser coach te tienes que centrar en el continente, es decir, aquello que está conteniendo todos esos elementos. Porque si yo me centro y domino ese continente, esos elementos van a emerger y se van a relacionar, se va a generar, se va a engendrar esa integración tácita que el cliente necesita para poder salir adelante. Eso es ser coach. Por lo tanto, hacer otro planteamiento como que tienes que ser experto en todos los elementos que el cliente manifiesta en la sesión, además de ser imposible y de colocarse en una posición absurda e insostenible, es completamente contraproducente para lo que un coach realmente tiene que hacer. Eso, Dani, yo sé que estamos en el tiempo, pero eso, el centrarte en ese continente y dominarlo con seguridad, sabiendo que el cliente te puede sacar cualquier contenido, no importa cuál sea, tú vas a poder acompañarle a favorecer ese engendramiento, sea individual o sea grupal, es realmente lo maravilloso de esta profesión y lo que un profesional tiene que aprender y distinguirlo y decir, esto yo sé que lo estoy haciendo bien. Yo muchas veces les digo a mis alumnos, cuando tú hagas una sesión o un proceso y le preguntas al cliente si le ayudaste, ojo, porque el cliente te puede decir que le ayudaste un montón, pero porque recibió una especie de pseudoterapia en la que no paró de llorar y se desahogó. Totalmente, sí. Pero tú no le acompañaste como coach. Y él estará agradecido por eso que conseguiste en él, ¿no? Entonces, yo siempre digo, y a la inversa, Daniel, yo puedo acompañar a un cliente y el cliente sentir que no le ayudé, que sigue igual. Entonces, un profesional tiene que saber que lo que él está haciendo es lo que debe hacer y que lo está haciendo bien, independientemente de lo que el cliente al final pueda sentir, ¿sí? Ojo, evidentemente el feedback del cliente es importante, pero no es determinante para decidir, para manifestar si realmente yo hice bien mi trabajo o no, o si le ayudé o no le ayudé como debía hacerlo, ¿no? Y esa seguridad te la da este programa, esa seguridad de saber, yo estoy haciendo las cosas bien,
Entonces hay algún elemento que a lo mejor está faltando porque si he hecho un acompañamiento con un tiempo prudencial que no ha surgido engendramiento o no hay insight o no hay darse cuentas o no hay creatividad o no hay integraciones, llámale como quieras. Bueno, pues por lo menos yo ya sé que estoy haciendo las cosas bien, que eso no está sucediendo, incluso saber que debo cortar la relación porque el motivo, la finalidad, la teleología del proceso de coaching, como no se está cumpliendo y mi responsabilidad es que se cumpla, necesito y sé cuándo y por qué cortar la relación. Claro, es como todas las herramientas que has creado hacia el continente te dan esta claridad. Ahora que hablas, me estoy acordando del informe praxeológico, en el cual puedes ver ese mapa con muchísima más claridad y tu cliente también lo ve con muchísima más claridad, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, a mí sí que por ejemplo, me gusta transmitir, porque es difícil hasta que no lo vives o hasta que un alumno no lo experimenta como coach, ¿no? Que comparar una lista de valores o unas cartas, da igual, comparar con lo que se logra a través de la integración tácita cuando la persona, por el propio proceso de coaching, el propio proceso de conversacional, reflexivo y de acción, que después se le espejea fielmente con informes muy objetivos de todo lo que ha ocurrido, la persona automáticamente organiza sus prioridades y lo que para ella es más importante en este momento y obviamente tiene la capacidad de elegir la coherencia con respecto a eso que para ella es más importante. Igual que con las creencias, no se puede cambiar una creencia en una conversación muy sugestiva, sino que a la vez que la persona llega a las conclusiones de aquello que necesita poner en marcha cuando actúa, es posible que integre una nueva creencia porque la experiencia le ha ofrecido una nueva perspectiva de lo que estaba creyendo. Igual con las emociones, es como que pretender decir que se puede cambiar las valoraciones, las creencias o las emociones a priori sin la debida acción necesaria, pues también es bastante ineficiente y da problemas a nivel individual y a nivel de equipos e incluso a engaños. Pero no sé, Leo, seguramente se nos quedan muchas más cosas. Algo que no nos dará tiempo, pero que sí es increíble reseñar, es la manera en que está estructurado el programa, en el cual hay esto que dices que es práctico desde el principio, es que has logrado algo que es de genios, ¿no? Vincular cronológicamente la historia del coaching a sus aportes y ponerlos en prácticas. Sí, sí, tal cual. O sea, desde el primer momento en el programa empiezas a conversar y a tener sesiones, creo que si no es desde el primer día, pues es desde el primer módulo, ¿no? Es decir, y además sí, cuando yo diseñé el programa, el primer programa, ¿no? Que vengo varios años desarrollándolo, no sé cómo fue, o sea, no sé si es de genio, pero he visto que coincidía, que yo podía hacer una línea, digamos, genealógica y a la vez práctica, a la vez, mientras el alumno va aprendiendo la teoría, va poniendo en práctica teoría práctica, tanto desde el punto de vista histórico como teórico, consiguiendo que al final el alumno, claro, y cada clase que vas teniendo, cada módulo que vas teniendo, vas integrando elementos que habías visto en el primero, ¿sabes? Es decir, está todo como muy interconectado y en ese sentido, bueno, yo creo que va a ser que es un programa que te mantiene la atención todo el tiempo, ¿no? Es decir, en ningún momento se te va a bajar, como suele pasar en muchos programas, ¿no? De que puedes subir muy bien al principio y luego ves que la cosa va bajando, ¿no? Pues aquí es un programa en que te va a mantener todo el tiempo porque todo el tiempo estás aprendiendo los elementos que son claves, siempre vas a ir añadiendo cosas, ¿no? Claro, es que vas integrando a la vez el marco histórico, el marco teórico y el marco práctico. y el ético que es transversal, ¿no? Y el ético que es transversal a todo, porque al final el cliente lo ve perfectamente, ¿no? O sea que sí, ese es una de las singularidades que tiene el programa. Bueno, Leo, entonces, porque nos habíamos propuesto una hora, hemos hablado, yo creo que no hace falta profundizar
en el motivo de por qué hemos añadido a un programa que ya es completo, hemos decidido añadir para facilitar que el alumno realmente sienta confianza, no meta la pata y no deje mal al coaching en empresas, porque fue parte de nuestra conversación. Hemos decidido un módulo específico contextual de coaching tripartito ejecutivo, de coaching grupal, de coaching de equipo y de coaching organizacional para que realmente el alumno, y esto es parte de, vamos a decir, lo hemos hecho por principios nuestros de querer contribuir al coaching, añadirlo para que haya mucha más claridad. Yo creo que no hace falta entrar en cada uno de ellos, pero sí que lo sepan porque no es habitual. Es decir, con el programa tal cual, sin esos módulos, es un programa totalmente completo del coaching, pero creo que esto va a ser bueno para nosotros y bueno para las personas que después hablen de nosotros y vayan y apliquen la teoría general del coaching en los distintos ámbitos. Entonces, yo sí que invito a las personas a que vean el próximo directo porque hablaremos del EOIPSO Center, que es este centro que aporta, o sea, que garantiza la calidad científica profesional del coaching y el self-management, y ahí vamos a hablar de, bueno, de por qué lo has creado, cuáles son los requisitos, cuál es la continuidad que tiene con el programa Professional Coach Program y cuál es su función. No sé si tú quieres añadir algo más o lo ves suficiente. No, lo veo, por mí está genial, suficiente. Vale, pues un saludo a todos. He dejado la página del programa y estamos a vuestra disposición para atender cualquier duda y cualquier pregunta. Así que, Leo, pues un placer tenerte aquí y nos vemos la próxima semana. Muy bien, hasta la semana que viene. Venga, un abrazo. Chao, chao. Soy Leonardo Ravier, fundador del EOIPSO Center. Es un centro que da garantías científicos profesionales en el mundo del coaching y el self-management. Y tenemos el honor de contar con el primer facilitador avalado y coach certificado, Daniel Becerra, que a su vez es fundador de la Red del Coach. En esa red vas a poder contar con el primer programa de formación en coaching en el cual tienes todas las garantías científicos profesionales para poder desarrollar tu carrera. La teoría general del coaching lo que propone es el fundamento científico que sostiene la disciplina o la profesión del coaching como tal. Lo que hay que tener en cuenta es que el coaching hasta ahora, lo que yo llamo en la tesis el mainstream del coaching, realmente no tiene una propuesta sistematizada o de fundamento científico. Entonces es que realmente es un hito histórico que por primera vez disponemos de los fundamentos científicos. Realmente no hay punto de comparación entre lo que es la propuesta de la teoría general del coaching con lo que se ha venido hablando hasta ahora de coaching como tal. Más que el tipo de problema o los tipos de problema que normalmente suelen tener los equipos o las empresas, lo que estamos haciendo en la teoría general es ir más profundo, es decir, cuál es la forma, cuál es el paradigma desde el cual normalmente nosotros hacemos empresa, o cuál es el paradigma desde el cual normalmente nos relacionamos con otro, o cuál es el paradigma desde el cual nosotros ayudamos a una persona a conseguir un objetivo. Y ese paradigma está basado en la transferencia, y esa transferencia está basada en la idea consciente o inconsciente, implícita, de que el conocimiento es meramente técnico. Y ese es el gran problema, ¿sabes? Hay un problema, por decirlo de alguna manera, porque la teoría general aborda la raíz, no tanto los matices o los detalles. Y la raíz del problema está en este paradigma que yo le llamo paradigma de la transferencia desde el cual se está haciendo empresa. ¿Qué es lo que nosotros proponemos desde la teoría general? Pues cambiar el paradigma, complementarlo con un paradigma nuevo que ha ido evolucionando a lo largo de la historia, y es el paradigma del engendramiento. Si queremos realmente trabajar la capacidad del ser humano para poder conseguir objetivos o resolver problemas, no nos podemos quedar solamente atendiendo al componente técnico del conocimiento, tenemos que atender al componente tácito también. No es que uno reemplaza al otro, pero a este también hay que atenderlo. Y la única profesión que atiende exclusivamente al conocimiento tácito y en la teoría general del coaching plantearla para poder realmente hacer eso con eficiencia y con coherencia es el coaching.
se tiene que tener en cuenta que lo que hace la no directividad como método de proceso o de acompañamiento es que potencia esa capacidad espontánea que las personas tienen o el ser humano tiene de poder avanzar, crecer, evolucionar, desarrollar, crear valor, etc. Yo siempre suelo decir que no importa tanto lo que tienes, y en ese tener se incluye el conocimiento técnico, como lo que haces con lo que tienes. Lo importante es tu capacidad de asociación en función de lo que tienes, no de lo que podrías tener.